Sí, bueno, fíjense bien en el título de mi charla es este que ven aquí, y vamos a explorar esos tres conceptos: holocausto planetario, supremacismo humano y extinción, de manera que, bueno, se trata de abordar de forma transversal. Se ha hablado estos días de la necesidad, hoy, ¿no? Alguien decía la necesidad de superar el modelo antropocéntrico, no sé quién lo decía. Sí. Se ha hablado de la urgencia de ir mucho más allá en los planteamientos existentes. Bien, yo voy a intentar llevar al límite, que yo soy capaz ahora mismo, esa lógica de mirar más allá y de un posteriormente profundísimo del antropocentrismo. Voy a presentarles ideas mías muy condensadas que desarrollo muchísimo más en otros contextos, aunque son parte de toda una revolución que hay en marcha, ontológica, profunda, y no solo en la filosofía, en las ciencias y en otros contextos. Y concluiré con propuestas más concretas también, ¿no? Se trata de ver la necesaria, no podemos evitar ver la interrelación sistémica de problemáticas, y creo que tenemos que salir de la cantinela de la lamentación, de lamentarnos de lo malos que somos, y mirar mucho más allá y entender hasta qué punto, no solo hasta qué punto somos malos, sino de dónde viene esto, cuán anómalo es, y mirar más allá. Y entender hasta qué punto, o sea, todo lo que venimos hablando en el Congreso es importantísimo, es claramente importante, pero si os fijáis, todo forma parte de una política paliativa. Estamos intentando ponerle parches paliativos mínimos a una catástrofe de unas dimensiones de tal calibre que crea una extinción. Entonces, no sé si les va a gustar en realidad este viaje que les voy a proponer al límite de la lógica, porque implica una inversión total de los valores de la vida en los que se ha edificado la civilización dominante que crea el holocausto planetario y que crea la extinción en masa. Esta es una propuesta que lanzaba ya Nietzsche hace 140 años. 140 años. Es que estoy siempre pensando en términos geológicos últimamente, ¿no? 140 años, ¿no? Llevamos mucho retraso con esto, ¿no? La idea de que todo lo que, ahora veremos, ¿no? Lo que ha surgido en los últimos milenios es una verdadera anomalía que en sí misma ha invertido los valores de la vida, y por eso se ha creado un holocausto planetario y una extinción en masa, y que la tarea que tenemos es invertir una inversión original de los valores de la vida. Entonces, no sé si les va a gustar, insisto, verán durante el viaje. En todo caso, si entran en shock durante la charla, les ofrezco gratis al terminar una terapia ontológica, que es una cosa que ofrezco últimamente en estos casos. Estimadas colegas, hablo en representación de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Derechos Terrestres para presentarles los argumentos de la acusación en el juicio de 8,7 millones de especies de la biosfera contra el Homo sapiens sapiens, autoproclamado humanidad. Se acusa a dicha especie de los cargos principales de holocausto planetario, supremacismo humano y extinción en masa, en suma del cargo de crímenes de lesa evolución o de atentado en máximo grado contra la evolución en el único mundo conocido con formas de vida complejas. En suma, se trata del mayor crimen cósmico posible. Si se aplicara en este juicio la misma justicia humana que la humanidad aplica al resto de especies, a la humanidad, esta sería sin duda puesta de inmediato en las granjas, campos de concentración por ella creada, y exterminada de inmediato, en su totalidad. Pero estamos aquí para dilucidar otras posibilidades que no reproduzcan el execrable sistema humano de la extinción, incluidas terapias contra el supremacismo humano, que les voy a proponer a todas ustedes para investigar el supremacismo humano, que es, no me cabe duda que todas las que estamos en esta sala compartimos, sin saberlo. Bien, como saben, dicha especie ha surgido y ha creado una extinción en masa en un periodo geológico increíblemente breve, más rápido que cualquier extinción en masa anterior conocida. Si bien en sus comienzos y durante la inmensa mayor parte de su historia de 300.000 años, esta especie convivió con las demás
y solo muy recientemente, en el increíblemente breve lapso geológico de 10.000 años, empezó a extenderse en la Tierra como un cáncer, una plaga nunca vista, una extinción en masa. Hemos escuchado el testimonio de 10 cuatrillones de testigos de la acusación, representantes de los 5 reinos de la vida, que han dado cuenta del delirante, tóxico, empobrecido, opresivo y devastador modo de vida de dicha especie, el surgido en los últimos 10.000 años, no antes. Hemos escuchado también algunos testigos de la defensa. Vamos a entrar en la exposición de motivos. Realmente tiene 3 partes la cuestión. Antecedentes de hecho, que consiste verdaderamente en llamar a las cosas por su nombre y dejarnos de los aberrantes eufemismos con los que el supremacismo humano ha impuesto el holocausto planetario. La segunda parte son, digamos, fundamentos de derecho, el cambio de paradigma que tenemos que realizar, que no sé si les va a gustar. Y luego el fallo, un fallo provisional como medida de cautela, una propuesta muy concreta que quiero lanzarles a todas. Entonces, bien, como decía, la exposición de motivos empieza por llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Vamos a explorar estos 3 conceptos. Empiezo por el de supremacismo humano, el conjunto absolutamente falso de creencias y dogmas sobre la supuesta superioridad y supuestos distintivos de la humanidad que se han edificado justamente para justificar una dominación y masacre nunca vistos en la Tierra, donde la humanidad entera ha declarado la guerra a todo, desatando una extinción en masa, destruyendo el ecosistema terrestre y paradójicamente llevándose a sí misma al abismo en el proceso. Luego veremos hasta qué punto esto hay que no solo desmontarlo, sino invertirlo y demostrar la inferioridad radical de esta especie. Especie de la cual, por cierto, aprovecho para decir que me desidentifico completamente. El concepto de especie se viene cuestionando desde muchos ámbitos profundamente, y el de humano también. No voy a meterme ahora en este berenjenal filosófico, que es una de mis especialidades, pero que sepan que yo no me identifico, ni me quiero identificar, ni quiero tener nada que ver con esta especie, ni con esta civilización que es nazi en su conjunto, como ahora veremos. Entonces, el siguiente concepto, holocausto animal, que es también holocausto planetario, ¿no? Y que sería el conjunto de formas de abuso, esclavitud, explotación y exterminio sistémico animal, principalmente, cuyo aspecto más sangrante son, no el único, los campos de concentración, dejémonos de eufemismos, eufemísticamente llamados granjas, donde actualmente, según las cifras que he contrastado, estimo que hay 100.000 millones de seres sintientes, ahora mismo. 540 millones en España. 10 por cada humano del planeta. 10 por cada humano del planeta. Holocausto que a su vez es parte integrante, acaso la más significativa y monstruosa, del actual proceso de extinción. Con esta palabra a secas, extinción, voy a referirme al conjunto de problemáticas planetarias que incluyen el cambio climático, la 6ª extinción en masa de especies creada toda ella por la acción humana, las pandemias que crean nuestra propia acción en la destrucción del ecosistema, invariablemente las pandemias son efecto de la destrucción de los ecosistemas, el tráfico animal, etc. Y bueno, todos los demás fenómenos de la acción humana que se asocian a este proceso, las guerras, los desplazados, la superpoblación y muchas más. Un proceso con 2 pilares fundamentales: el modo de vida sedentario humano surgido, insisto, hace 10.000 años con la agricultura y no antes, en los 300.000 años anteriores de Sapiens, que es un modo de apropiación y explotación a gran escala de la tierra y de todas sus formas de vida que nunca antes había existido. Y la superpoblación humana. Este gráfico resume toda la problemática. Mírenlo muy bien. Vamos a ver varias versiones de este gráfico. Es la prueba de cargo de la acusación. Este es el gráfico de la explosión demográfica del Sapiens en los últimos 5.000 años nada más. Fíjense bien. Hemos pasado de ser 1 millón a ser... De hecho, la semana que viene vamos a pasar el umbral de los 8.000 millones. Y se estima que en 2050, luego hablaremos qué va a pasar hacia 2050,
superaremos los 10.000 millones. Pero lo interesante realmente es ver estos gráficos. Vamos a ver este. 300.000 años del Sapiens. Durante 300.000 años, 1 millón de población. Hace 10.000 años, con la agricultura, empieza la curva que os mostraba antes. Una auténtica aberración geológica, una auténtica anomalía espaciotemporal, una auténtica, como decía Nietzsche también, una enfermedad en la piel de la Tierra. Nunca vista. Es muy interesante que ya antes del año 1 de nuestra era, que es el gráfico de arriba, hubo ya un crecimiento exponencial en los miles de años anteriores. O sea, si queremos ir a algo sostenible, no basta con ir a la era preindustrial, hay que ir a la era preagrícola. Solo en los 300.000 años, insisto, en los que el Sapiens fue recolector, hubo una relación sostenible con la Tierra, con una población de menos de 1 millón, donde el Sapiens era una de las 8,7 millones de especies de la biosfera, contribuyendo a la biodiversidad con todas ellas, para luego pasar en un abrir y cerrar de ojos a ser la mitad que masacra y esclaviza al resto, hasta tal punto que destruye el ecosistema terrestre y se pone a sí misma al borde de la extinción. Esa es la lógica sistémica de todo lo que tenemos. Pero ya les anuncié que no les iba a gustar, quizá. Entonces esta curva obviamente no es solo la de población, es la curva de todo, es la curva de, por supuesto, del genocidio animal, pero eso sería aún más extrema, esa sería esta curva. Esta sería la curva donde se pasa de 0 a 100.000 millones de animales en campos de concentración, en 10.000 años. De 0 a 100.000 millones. Es la curva de la cantidad de basura, de contaminación, de extracción, del extractivismo radical de recursos del planeta, de consumo energético, de todo el cáncer, digamos, que hemos generado con esta forma tóxica de civilización, que surge, insisto, con la agricultura, nunca antes, y que yo, bueno, esto ya sería meterme, no tengo mucho tiempo, el meollo de mi teoría es realmente cómo esto surge de una anomalía evolutiva por la cual el Sapiens se atrofió, a partir del bipedismo, se convirtió en un ser atrofiado, incapaz de moverse con el mundo, como hacen todo el resto de formas de vida, de ahí su superioridad. Tanto más nos hemos externalizado en sistemas técnicos que nos atrofian aún más. Tanto más nos atrofiamos, tanto más dependemos de sistemas técnicos. Y bueno, el epítome de todo eso es esta cultura distópica fascista de control digital, donde los cuerpos se pasan todo el día haciendo clic en pantallas hipercontrolados y consumiendo, porque no os penséis que la nube digital es gratis, es la cosa más insostenible que existe ahora mismo. ¿Por qué creéis que la nube digital es una cosa etérea que está ahí suspendida en el cielo? Los sistemas Big Data son la cosa más insostenible casi que ahora mismo, bueno, después de las granjas. Porque, fíjense, claro, el tema de las granjas no solo es que es la máquina de muerte y exterminio más inconcebible y no reconocida, basta ya de eufemismos, que ha existido jamás. Insisto, 100.000 millones de animales ahora mismo en granjas, 540 millones de ellos en España, 10 por cada humano. Pero hay 1 billón de peces que se capturan, por supuesto, asfixiados, aplastados y desgarrados en el mar cada año. Ahí, bueno, tenemos los 50, 100 millones de animales de experimentación, los de caza, etcétera, pero insisto, en las granjas 100.000 millones, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, ¿no?, la complicidad, y ahora veremos cómo esto conecta con el tema del Holocausto, de la población humana casi en su totalidad, con ese sistema, que es un sistema que no solo es que sea una máquina de sufrimiento y exterminio inconcebible, que a mi juicio desacredita como absolutamente inferior a la especie que la promueve, sino que es tan destructiva que es la industria más contaminante del planeta con diferencia. Eso lo dicen todos los informes. Por delante del transporte, las granjas, no solo las macrogranjas, todas las granjas industriales, son la industria más contaminante del planeta, la que más contribuye a todos los eventos que están creando nuestra inminente extinción. ¿Hasta cuándo, entonces? ¿Hasta cuándo esperamos para poner en común esas problemáticas sistémicas? En fin. Y bueno, y por no hablar de los ecosistemas destruidos con toda la toxicidad de nuestra forma de vida. Las ciudades surgen con la agricultura. Nos ufanamos de nuestras ciudades, de nuestra civilización. Fíjense, ninguna otra forma de vida necesita
estos cubículos rígidos que paralizan los flujos de la Tierra, donde nada fluye ni se mezcla, que necesitan ser mantenidos con sistemas energéticos hipercostosos que están llevando al planeta al colapso. Ninguna otra especie necesita vivir de esa manera tóxica que hemos creado solamente, insisto, en los últimos 10.000 años y nunca antes, porque hemos atrofiado nuestra capacidad de movernos, sentir, estar en el mundo. Bueno, por eso recuperar la capacidad de sentir y de moverse que tenemos atrofiada es una de las claves del problema en el que yo trabajo. Mi trabajo artístico va de eso, de recuperar una capacidad sensorial perdida. En fin, esto sería un tema obviamente, como ven, enorme, podría tirarme días hablándole de todos los aspectos de esto. En fin, ocupamos ahora mismo más del 50% de la superficie terrestre. El 75-80% de la agricultura está destinado justo a los animales de los campos de concentración. Por eso, en parte, es la industria más contaminante. O sea, fíjense, si el planeta se hiciera vegano mañana, habría menos agricultura. ¿Se dan ustedes cuenta de la aberración de la situación? Y bueno, hay un estudio publicado en la revista Nature de que se estima que en torno a 2020 la masa artificial, o sea, estos tóxicos entornos urbanos de los que tanto nos ufanamos, que todo lo bloquean, que todo lo consumen, que todo lo extraen, superan ya en masa, en kilos, la masa artificial creada por el ser humano, cemento, grava, ladrillo, etc., superaría ya al total de la biomasa terrestre, que son sobre todo plantas, pero todas las formas de vida. Esto es un umbral, a mí me parece crítico, bueno, muy significativo, ¿no les parece? Esta sería la curva, ¿no?, de cómo ha ido creciendo en el último siglo y pico. Obviamente paralelo a la población, al problema mayúsculo de la superpoblación humana, que es el que por supuesto habría que atajar, suspendiendo por supuesto y voluntariamente a ser posible la reproducción humana. ¿Les gusta esta solución? Ya les dije que no les iba a gustar todo lo que tenía que decirles. O abordamos esa cuestión, damos derechos a la extinción, pero lo que más me preocupa a mí es que arrastramos a 8,7 millones de especies detrás. Esta es la curva de la materia artificialmente construida con nuestros delirantes sistemas tóxicos de urbanización y demás, ¿no?, transporte, etcétera, ¿no?, que superaría ya al total de la biomasa terrestre, plantas, formas de vida. Aquí veis la misma cosa, ¿no? En rojo estaría la población humana en los últimos, bueno, 10.000 años, pero sobre todo desde 1900. Y en azul el ganado, que veis que aumenta, pero aún más, ¿no?, en proporción siempre al aumento de la población humana. Y en verde veis la radical destrucción de vida salvaje, que por supuesto es la curva inversa. La misma curva exponencial inversa es la extinción generalizada de la vida. Otra, bueno, esta es también, ¿no?, la extinción de especies que va exponencialmente en paralelo a la población humana. Aquí tenéis las 5 eventos de extinción en masa anteriores al nuestro. Pues bien, parece, y esto tomen nota, según algunos estudios, las tasas de extinción actuales, que obviamente ahora estamos desbocadas, ¿no?, con este delirio de población y de urbanización y de todo, y de granjas, sería entre 20 y 165 veces más rápida ahora mismo la tasa de extinción que la anterior extinción en masa, la del meteorito que mató a los dinosaurios. O sea, somos 100 veces peor que la última extinción en masa, que el meteorito de los dinosaurios. Ojo a lo que podría llegar cuando esto avanza. Todo. Bueno, estos son los gráficos de calentamiento global de los últimos 1200 años, ¿no? Nunca se ha observado un evento tan rápido en la historia geológica. No hay fósiles de esto, ¿no? Y bien, los últimos 12.000 años de calentamiento, fíjense en la parte final, que es la nuestra, fíjense la radicalidad. Todo es así. La exponencialidad es en todos los aspectos que podamos estudiar. Y obviamente en este, que para mí es la cara más monstruosa y más infame. Quiero aclarar, llegados a este punto, que uso el término holocausto con plena conciencia de sus implicaciones y expandiendo de hecho con ello toda una tradición de intelectuales precisamente judíos que han querido hacer una comparativa expresa entre el holocausto nazi y el holocausto animal. Sería largo, pero en fin, resumiendo, hay similitudes evidentes en que ambos se basan en ideologías supremacistas
En un caso el supremacismo ario, en el otro el supremacismo humano, con la diferencia de que el segundo es compartido por la práctica totalidad de la humanidad, convencida de su superioridad. Hay similitud también respecto a la complicidad generalizada de la población. Nos asombramos, nos horrorizamos de que la Alemania nazi, que hubiera población cómplice, ¿no? Bueno, pues resulta que la humanidad casi al completo es cómplice con el holocausto planetario. Una civilización nazi en su conjunto. Ya sé que no gusta oír estas cosas. Pero como no empecemos a reconocer un poco y a llamar a las cosas por su nombre como paso preliminar, me parece que no hay absolutamente nada que hacer. Si queremos seguir en Matrix, ¿no?, en la película de ciencia ficción que nos hemos creado para satisfacer nuestra ficción de que somos la culminación de la evolución, no tenemos nada que hacer. Por otro lado, también quedaría por demostrar si estos campos de concentración no son mejores, o más bien si son peores que los campos nazis. Imagínense, hagan el ejercicio de visualización, imagínense a humanos en lugar de las cerdas en estas granjas, en estas jaulas de cría. Visualícenlo y piensen si estos campos de concentración no son en realidad infinitamente peores que ningún campo de concentración que haya habido para seres humanos. En fin, y así podríamos seguir, ¿no? Ya sé que no gusta esta comparativa y por eso hay que hacerla. En fin, insisto, no solo es la mayor máquina de muerte, sino que es la más contaminante, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo esperamos, no? Todo apunta. Claro, la aberración y el motivo por el que quiero lanzarles una propuesta concreta aquí hoy para atacar este problema, desde una visión transversal, intentando crear un grupo de trabajo que estudie todas las posibles aproximaciones a la cuestión, es que precisamente resulta que en España, donde acabamos de aprobar esta ley de la animal como ser sintiente, España se está convirtiendo en la granja del mundo. Porque resulta que Europa quiere dejar de construir granjas, las está dejando de construir, no por el holocausto, sino por la contaminación extrema que suponen. ¿Qué hace España? Como está la España vaciada, vamos a vender la España vaciada. No nos importa contaminar la España vaciada, mucho menos nos importa el holocausto animal. Es doblemente aberrante que ahora mismo en España se está convirtiendo en la granja de Europa y del mundo. El único país que crece, aparte de China, pero proporcionalmente aún más, el número de macros, porque la industria entera, la economía entera, va justo a la peor, a la que más sufrimiento y más contaminación genera, que es la macro granja. Ahí, o sea, fíjense, quien dude de la inminencia del colapso ecosocial, no solo es que no nos acercamos ni remotamente a cualquier índice de los que se plantean en las cumbres climáticas que habría que... Es que todo va al revés exactamente. O sea, todo va al modelo macrogranja, que es el más contaminante, la industria más contaminante de la Tierra. O sea, salgamos ya de Matrix, por favor. Vengamos al mundo real, ¿no les parece? Bueno, en fin, como me quedaría muchísimo por comentar, pero intentaré, pues nada, en fin, es un tema enorme, me dedico a él en muchas facetas filosóficas, del desmontaje del concepto de especie, la revolución del paradigma de cómo redefinir lo que es todo, lo que es la vida, lo que es la inteligencia, lo que es la evolución como variación, la evolución. Y el cambio de paradigma, en fin, por intentar resumirlo muchísimo, creo que no, de ninguna manera se puede seguir anclados en un paradigma antropocéntrico, en el sentido de que creo que hay que ir más allá de lo que comentaba el compañero esta mañana, de que como si el antropos estuviera vinculado al antropocentrismo. Creo que eso no es verdad. Es la única especie que es centrista en sí misma, porque hemos creado esa especie de atrofia, de obsesión con nuestros propios miedos, ¿no?, de dependencia de unos sistemas abstractos de comunicación, de una excesiva dependencia en lo verbal. Hemos olvidado el cuerpo, el movimiento, el ser uno con el movimiento de la evolución. Entonces, recuperar esa sensibilidad más rica sería una parte esencial. Pero tener como marco de referencia de las ontologías nuevas que creo que hace falta absolutamente redefinir, lo que estoy definiendo en algunos contextos como salud planetaria. La salud planetaria, no desde el punto de vista antropocéntrico, porque, claro, también se teoriza la salud planetaria como que es necesaria para la salud humana, ¿no? Es mucho más importante que eso, ¿no? ¿Qué requiere la salud planetaria? Por ejemplo, biodiversidad. Eso lo sabéis, ¿no? La biodiversidad es un requisito esencial de la evolución y de la vida, que es lo que estamos destruyendo en primer lugar, ¿no? Eso se aplica a todo, por ejemplo, a nivel cultural. La diversidad cultural, corporal, cognitiva, sexual, o sea,
erradicar diversidad, que es lo que venimos 10 milenios haciendo, creando un monocultivo del propio sapiens, con genocidios obviamente de culturas humanas, con sistemas opresivos normativos y heteronormativos de multiplicación de la especie obligatoria, ¿no? ¿De a dónde creéis que viene la opresiva heteronormatividad? Sino de estos 10 milenios de opresiva multiplicación de la especie. La familia transespecie, por lo tanto, que es, en fin, yo estoy aquí en parte porque llevo por un tema personal muy fuerte con esa cuestión, pero para mí defender los afectos transespecie, las familias transespecie, es punta de lanza de una transformación mucho más profunda. O sea, a partir de ahí, de ese hilo hay que tirar para transformarlo todo, el cambio de paradigma total que desmonte ese supremacismo humano. Que demuestre que lo que cuentan son las relaciones, la simbiosis, no las separaciones y la dominación. La dominación sistémica lleva a la extinción en masa y no a otro lugar, ¿no? Bueno, y por intentar ya cerrar, en fin, pues sí, lanzo esta campaña, Zona de Acción Reverso Animalista Anti-Extinción y el proyecto Stop Holocausto Planetario. Y les invito, está basado pues en la perra Zara, que es por lo que llevo años luchando, en volver a verla, pero, insisto, para mí es la base de una revolución general, metahumana, como yo digo, ¿no? Desmontar este aberrante fracaso evolutivo que tenemos que asumir para empezar y entender las alternativas que ha habido siempre y la anomalía de estos 10.000 años respecto a lo que fuimos antes. Yo, bueno, les confieso que estoy ahora mismo también desarrollando técnicas de recolección, por ejemplo. No hay futuro, me parece, en otra cosa, ni en las ciudades tampoco. En fin, entonces, bueno, pues aquí pueden encontrar, pondré también los distintos escritos que había preparado para hoy, si les interesa hay links en este sitio recién creado que iré ampliando con esto, y les lanzo entonces, ya por cerrar, la propuesta concreta y que si quieren, pues me lo comuniquen hoy, ya en cuanto acabemos en la comida, de la creación de un grupo de trabajo para estudiar esta convergencia de problemáticas sistémicas y con la intención ya directa, de, bueno, a ver en qué pasos y cómo, en particular de intentar, o sea, yo lo he intentado comentar con varias personas, pero bueno, es un tema difícil, ¿no? A tenor de los cambios que hay por un lado, del reconocimiento cada vez mayor del animal como ser sintiente, ¿qué medidas podemos lanzar campañas y acciones legales audaces para la criminalización total de las granjas en su conjunto? No solo las granjas, pero es que las granjas, como han visto por números, es con diferencia el problema más descomunal, por números y por sufrimiento y masacre. Entonces, esa es la propuesta que lanzo, un grupo de trabajo para estudiar, por un lado, la posibilidad de una acción legal, audaz y ambiciosa, desde muchos frentes, poniendo en común todas las problemáticas, legal, mediática, etcétera, de criminalización de las granjas y del consumo no vegano, podríamos decir, y en fin, con las implicaciones más amplias que eso tiene, y no solo con finalidad de esa acción, sino de debatir conjuntamente hasta qué punto tenemos que renovar todas nuestras ontologías, empezando por las legales, unas ontologías legales que vienen del derecho romano de propiedad, que está basado en la ley del esclavo, no sé si ustedes lo saben. De ahí viene nuestro derecho. Entonces, hace falta una revisión profundísima, pero hay una revolución en marcha desde muchos sectores de las ciencias, de la filosofía y demás, muy minoritarios, pero no podemos esperar, 2050, no me ha dado tiempo a exponer esa parte, pero para esas fechas no son pocas las personas que ven que el entrelazamiento exponencial de problemáticas que llevamos ya 3 años viendo va a implicar un colapso ecosocial inminente. Y aunque no lo hubiera, me refiero, ¿qué más necesitamos? A mí lo que me quita el sueño es saber que al lado del pueblo donde tengo un espacio, donde pueden ustedes venir a hacer terapias ontológicas, si quieren, está rodeado de campos de concentración. Hay que reconocer y llamar a las cosas por su nombre. Un pueblecito de la España vaciada rodeado de campos de concentración. Esa es la sociedad en la que vivo y en la que vivimos. Entonces, ¿qué más queremos, no? Entonces, bueno, pues nada, con esto concluyo el alegato de la acusación y les invito a que me manifiesten si les interesa formar parte de esta medida cautelar inmediata que propongo de crear un grupo de trabajo.